Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Bien, como ya se dieron cuenta, vamos a tener hoy una actividad de laboratorio. Esta no va a contar para este semestre, perdón, para este parcial. O sea, no la vamos a considerar para es para el siguiente parcial. Por lo tanto, la entrega, si se percataron, es para el 11 de noviembre. O sea, ya no la considero para este periodo. Es sobre el motor compuesto. Y aunque ya vimos algo del motor compuesto, digo algo porque no lo manejamos completamente en el sentido de profundizar mucho su funcionamiento, a pesar de lo que vimos. Vamos a ver cómo se comporta en dos conexiones, en paralelo largo y paralelo corto. De ahí que la tabla que se va a llenar no es tan extensa como en el caso del motor serie o en el motor paralelo. Por eso es que, bueno, vamos a trabajarlo. No esté rápido. Bueno, yo espero que sea rápido en el sentido de la demostración. Ahorita les voy a abrir la pantalla y van a observar del lado derecho la tabla y del lado izquierdo el esquema por medio del cual vamos a hacer las conexiones. Pero antes de entrar a lo que es la simulación, pues tenemos que ver cómo se va a conectar. Ustedes van a ver en la simulación que voy a utilizar dos multímetros. Uno para medir tensión y otro para medir corriente. Aquí la única variante va a ser que va a cambiar el cálculo de potencia, es decir, ya no vamos a medir la potencia. Ya no voy a utilizar la interfaz. O sea, directamente voy a medir con voltmetro y amperímetro. Como se hace a la antigüita, vamos a decirlo así. Esa antigüita, lógicamente, nos permite a nosotros, sí, un montón de generar un montón de proceso matemático, porque hay que calcular la potencia total. Y esa potencia total, en los pequeños espacios que existan, yo lo voy a empezar a calcular para que ustedes la tengan. Para que ustedes se vayan directamente a lo que es en sus casas, hacer el cálculo de factor de potencia, perdón, de potencia útil, o sea, la potencia que se dé la máquina, la eficiencia, de acuerdo a como está indicado en la tablita que hay que calcular, eso ustedes ya lo pueden hacer. Ahora, partiendo de un esquema que ya lo hemos visto, que ya lo hemos estado trabajando, voy a hacer ese diagrama. Recuerden, este es un diagrama que nos facilita la conexión, pero no nos podemos encasillar en él. Es decir, ¿a qué me refiero con encasillar? Que no siempre van a aparecer así los esquemas o los diagramas en las máquinas. Eso es un diagrama físico, ese que estoy viendo ahí ahorita. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que es la máquina que yo voy a conectar. Yo no puedo hacer este diagrama con otra máquina de otra marca, de otro modelo, de otro fabricante. Por lo tanto, si yo quiero hacerlo de manera esquemática, tengo que partir de este esquema. Valga la redundancia. Tengo la armadura, tengo el campo paralelo, tengo el rheostat de campo y tengo el campo serie. Y este es el que o se conecta aquí o se conecta acá, en cualquiera de esos dos. Y eso es lo que ahorita voy a proceder a hacer. De acuerdo a la indicación de la guía de la práctica, establece que vamos a conectar un paralelo corto y luego vamos a conectar el paralelo largo. ¿Por qué el paralelo corto? Porque es el que más nos permite trabajar la máquina de forma descansada, por decirle de alguna manera. ¿Qué significa eso de descansada? Que no tiene o que no consume
o que sus efectos internos no son tan, eh, tan extremos. ¿Por qué? Simplemente esta bobina, por ejemplo, cuando yo hago esta conexión, esta bobina queda en serie a todo el motor. Esa bobina hace que el motor trabaje más descansadamente. ¿Por qué? Porque producimos aquí una caída de tensión. Por lo tanto, si tenemos una caída de tensión, ¿qué pasa con mi corriente? Se reduce un poquito. ¿Sí? Para eso lo voy a conectar así. Ya después, ya que hayamos llenado esta tabla, hacemos la conexión acá. Nada más brincamos de un punto a otro. Por lo tanto, procedemos a hacer en este diagramita las conexiones correspondientes. Yo ya les había comentado que íbamos a hacer la conexión del famoso paralelo corto primero. ¿Por qué? Porque trabaja más descansadamente. Pues simplemente hacemos primero, hacemos una conexión entre campo paralelo y cirrostrato. Por lo tanto, se dice que el circuito queda entre estas dos, no entre estas dos. O sea, al momento que lo conecto, el circuito se abre hasta acá. Este va a ir en paralelo con este. ¿Sí? Por lo tanto, procedo a hacer la conexión paralelo. Habíamos dicho que los unos son entradas, los dos son salidas. Por lo tanto, el uno es positivo. Eso lo elijo de forma arbitraria. El uno es positivo y el 2 es negativo. Estamos usando los famosos colores de correspondencia. Ahí está. Ahora, fíjense, este queda en serie a una línea. Por lo tanto, fíjense, de A1 a A2, A1 sale al serie. Es el nodo de A1. Por lo tanto, de A1 de aquí lo mandamos a S1. No, no es cierto, no lo mandamos a S1, lo mandamos a S2. ¿Por qué? Porque es entrada, salida. Y de aquí lo mando a la línea, que es donde voy a conectar un ampérmetro. Y este se va también a la línea, es decir, a la línea, la parte negativa, y este va a ir a la parte positiva. En este caso, el esquema está integrado de tal manera que nos permite aquí conectar el positivo y aquí el negativo. Ahora bien, yo puedo conectar el ampérmetro aquí o el ampérmetro acá, como en serie. Y eso es lo que ahorita vamos a demostrar con la simulación cómo se conecta. Lo que muchas veces se hace, hay técnicas de conexión de medidores. Muchas veces hay una técnica que primero se conecta esto y se observa dónde quiero medir. A partir de esa observación se hace una elección, la línea positiva o la línea negativa, y ya hago el intercalar el ampérmetro, lo intercalo en cualquiera de los dos. O bien se agrega el aparato de medición justo en las conexiones, cuando estoy haciendo la conexión. Hay veces que es más confuso hacerlo así, o sea, eso déjenlo a gente que ya tiene experiencia en el manejo de medidores y en el manejo de equipo eléctrico y en el manejo de maquinaria eléctrica. Apenas los que van empezando, yo sugiero, que esto primero lo hacen, ya después integran los medidores de acuerdo a la magnitud, a la dimensión que quieran ustedes medir. Por lo tanto, eso es lo que ahorita vamos a empezar a desarrollar. Bien, chicos. Antes que nada, permítanme.
Listo. Les comparto la simulación. Ahí está la simulación. Del lado izquierdo está la fuente, el motor generador y el dinamómetro. Ya no tengo la interfaz y se percatan. Aquí tengo los dos medidores que me van a servir, uno como ampérmetro y el otro como voltmetro. Les comparto la guía. Aquí están ya se hizo la conexión del dinamómetro, de hecho ya está encendido. Ahora vamos a hacer esta conexión. Uh-huh. Si ustedes se percatan, tiene otra forma de conexión. Está bien, no hay problema. Es una conexión un poquito más, no rebuscada. Fíjense, este cablecito, de acuerdo a lo que están viendo en el pizarrón, este cablecito el rojo, lo mandé al 1 en el pizarrón. El 1 y el 4 es el mismo punto. No hay problema. Si lo manda al 4, si lo manda al 1, es lo mismo. No hay problema. Es lo que ahorita voy a tratar de ejemplificarles, muchachos, en la simulación. Observen. Vamos a usar primero el cable auxiliar. Nada más para conectar este puentecito. Hay una palabrita que quizás ustedes no han escuchado mucho, eso de puente. ¿Qué es un puente? Un cable que une dos elementos. Cuando decimos puente, así como se oye burdo, pero es un término que muchas veces se maneja, el puentear significa unir, pero es un término eléctrico. Por eso muchas veces cuando ya están en presencial lo van a escuchar puente, o sea, es unir, básicamente. ¿Con qué? Con cables. Bien, hice un puente entre 6 y 7, o sea, los uní. Voy a mandar de 8 a 6 a la armadura. Ahí está una línea. Aquí está la otra línea. Ahí está. Y de la armadura lo mando al campo serie. Ahí está mi línea. ¿Cuál me falta? Ahora tengo que mandarlo al 8 y al N. Aquí ya procedo a manejar los colores positivo, rojo y negativo, el famoso azul. Y lo podemos echar a andar. Y la máquina empieza a trabajar. Listo, verificamos que está funcionando. Ahora, recuerden parar la máquina siempre, esperar a que se detenga totalmente. ¿Por qué? Porque, insisto, regresa energía a la máquina, almacena. Más en motores de corriente continua. En alterno no hay tanto problema, en continuo sí. Hay riesgo de electrocución cuando todavía sigue trabajando, sigue moviéndose la máquina. Hay que evitar que se haga una desconexión, porque se arquea, se produce un arco. Tengan mucho cuidado. Bien, ya que lo tenemos así, en la línea positiva o en la línea negativa voy a meter el ampérmetro. Ya tengo esta conexión. Esta que ustedes ven ahorita en sus pantallas, esta es exactamente la misma
que la de la simulación. Vuelvo a insistir, la única variante fue este cable. Este cable lo mandé aquí arriba o lo puedo mandar acá abajo, no hay problema. ¿Sí? Bien, continúo. Observen. Lógicamente, cuando yo haga el cambio, ¿qué cambio? El de paralelo corto a paralelo largo, voy a tener que quitar este que acaban de ver que se movió. Este lo quito. Bajo este aquí. Nada más hago este cambio. Este verde que está del lado izquierdo lo mando al rojo. Y ya. Ese es el cambio para paralelo largo. Es lo único que vamos a hacer cuando hagamos esa parte. Bien. Les comparto la guía de práctica. Observen, aquí está esta pequeña imagen que dice, empleando el multímetro de color amarillo, conecto los bornes que se encuentran en dicho medidor, específicamente los bornes de corriente, y fíjense a dónde lo mandé, del positivo a su salida de común al campo, o sea, al motor. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar el multímetro amarillo y lo voy a hacer como ampérmetro. Pero la pregunta es, ¿puede serle negativo? Claro. Ahorita aquí lo tengo como positivo. En la línea positiva estoy haciendo la medición. Lo puedo mandar en la negativa, no hay ningún problema. No va a pasar nada si lo mando a la positiva o a la negativa. Lo único que debo de considerar en la línea que yo estoy metiendo, acuérdense que línea, ojo, no es alterna, es continua. ¿Qué es línea? La alimentación. La línea está constituida por dos hilos, positivo y negativo. La línea positiva o la línea negativa. Para tal efecto, yo debo de verificar siempre la polaridad. Por lo tanto, voy a conectar el ampérmetro. Listo, aparece el medidor que voy a utilizar como ampérmetro. Lo voy a mandar de este lado. Perfecto. Lo recomendable luego es encenderlo. Y ahora sí. En la línea positiva, vuelvo a insistir, puedo hacerlo en la línea negativa, no hay problema. Retiro el cable y este cable lo mando ¿a dónde? Al positivo, que en este caso es el A. El aparato de medición nada más trabaja con A y con COM. Observen, con A y con COM, es decir, con estos dos es con los cuales el medidor trabaja como ampérmetro. Aquí lo suelto. La salida, que es la roja, que deberá salir de COM, o sea, del común, va a donde retiré el cable que tenía hace un momento. De hecho, voy a subirlo un poquito más para que se aprecie un poquito mejor la conexión del... Ahí está. Listo. Ahí está. ¿Qué me falta? El voltmetro, que es el siguiente paso. Les comparto la simulación. Aquí está el ampérometro y aquí abajito viene el voltmetro. Observen, lo conecto en qué? En paralelo, es decir, los puntos de llegada de la energía al motor van a ser el que está de rojo y el que está de azul. Esos van a ser mis puntos de llegada. Por lo tanto, que ya los tengo ahorita en la simulación, entre este rojo y este azul voy a conectar ¿qué? El multímetro. Y es lo que ahorita precisamente estoy tratando de acomodar el multímetro para que me permita hacer las conexiones correspondientes. Bien.
positivo, positivo con positivo, negativo con negativo. Voy a tratar de cerrar un poquito más porque necesito esta peritita abierta, nada que le estorbe para permitirme el giro, el acomodo de los valores, etcétera, etcétera. Bien, aquí está el positivo, el negativo y encendemos el medidor. Listo. Si ustedes se percatan, no hay ningún hilo que conecte estos dos amarillos, puesto que no vamos a utilizar la interfaz. La interfaz nada más me sirve como un medio de visualización de lo que estoy midiendo. Ahora lo voy a medir así, a la antigüita, con aparatos de medición. Lógicamente, en corriente continua, la mayoría de las veces la potencia no se mide, se calcula. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay desfasamiento, porque no hay efectos de valores instantáneos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se mide tal cual. ¿A través de qué? Del método volmetro ampérmetro. Este es el método volmetro ampérmetro. El volmetro y el ampérmetro. El producto que me va a dar, pues la potencia. Bien, ya conecté la máquina, ya está conectada. Debo de mover el visualizador. Este interruptor como tacómetro debe estar viendo hacia abajo. Veamos si está en la parte inferior. Le damos zoom. No importa, ahorita lo regresamos, no hay ningún problema. Está como medidor de velocidad, perfecto. Entonces reduzco el zoom otra vez. Nada más es para visualización, ¿eh, muchachos? Listo. Ahora, ¿qué procede? Pues vamos a echar a andar la máquina, todo el sistema. Bien. Ahí están los dos medidores y ahí está el electrodinamómetro, en fin. Lo que vamos a proceder va a ser precisamente ahorita a echarlo a andar y observen los valores. Listo. Tensión, corriente. Voy a apagarlo. ¿Se dieron cuenta? Ah, y aparte el tacómetro funcionó. Paramos la máquina. Les comparto la guía de práctica. Tengo esto. Hay que echarlo a andar. Otra vez, paso 10. Captura la información inicial, la velocidad, la información de la velocidad inicial o de vacío que desarrolla el motor cuando se estabilice su velocidad. Acuérdense que el motor arranca, desarrolla la velocidad y luego se estabiliza. Esa es la que vamos a volver a anotar aquí y es la que ahorita vamos a observar, a verificar. Lógicamente ahorita yo lo apunto aquí en el pizarrón para que la tengan y podamos realizar la toma de datos. Ya que hayamos llegado a esa velocidad, vamos a ajustar, o sea, llegamos a esa velocidad de estabilización. Ajustamos a 1800 con la perilla. ¿Con qué perilla? Con esta perilla. Con esta. Ajustamos a 1800. Y a partir de ese momento empezamos a hacer la toma de datos completa, que es esta. Recuerden, ustedes van a calcular a partir de par y velocidad. Esa potencia total ahorita lo vamos a calcular porque es la corriente por la tensión. La potencia mecánica, pues ya saben cómo calcularla, que es esta potencia útil entre 746 y el rendimiento, que es la relación entre potencia útil y potencia total. Ahora bien, todo esto tan fácilmente lo podrían hacer en Excel. Y ustedes aplican ahí mismo las fórmulas. ¿Cómo? Seleccionan
la columna y dividen, por ejemplo, aquí dividen este entre este y el valor lo da tal cual. Y le ponen ahí, le pueden agregar por 100 y tal cual lo da. Inmediatamente que ustedes vayan obteniendo los datos, va saliendo, por ejemplo, corriente y tensión. Estos dos, en Excel ustedes configuran el Excel como producto en esta columna, corriente por tensión. Aquí les va a dar, ir dando, es más, ustedes nada más capturan los datos y automáticamente aparecerían los datos, todas las operaciones aquí, en esta columna, en esta columna, en esta columna, en lugar de estar ahí perdiendo tanto tiempo agarrando la calculadorcita y dando clic, 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 no, rápidamente lo harían en Excel. Por eso es necesario que aprendan Excel, que lo sepan manejar. Tan fácilmente que es una hoja de cálculo, es una hoja de cálculo, así se le llamaba. Esa hoja de cálculo tan fácilmente lo pueden ustedes utilizar. Lógicamente, ustedes van aquí a darle en el valor de la fórmula, ustedes van a darle lo que se refiere a lo que vamos a estar calculando. Por ejemplo, esto de potencia total, producto de estas dos. Esto, ¿cómo calculo la potencia útil? Torque por velocidad entre 9.55. Así. O sea, no es gran ciencia. Es ciencia para la gente que pues no quiere hacer las cosas. Pero esto no es gran ciencia. Es nada más es mucho, mucha noción de lo que se quiere buscar, de lo que se pretende buscar. Por eso en una partecita dice fórmulas. Y ahí ustedes pueden aplicar, hacer la fórmula que ustedes quieran. Es más, hasta les da por default producto, suma, promedio, porcentajes. Y eso es lo básico, porque hay hasta cálculo diferencial, cálculo integral. O sea, ella solita ya viene configurado de tal forma que ustedes nada más accesan datos. Es lo único que harían, accesar datos. Pero bien, siguiente. Les comparto la simulación. Observen, muchachos, vamos a echar a andar la máquina. Ahorita no estoy midiendo nada de corriente de arranque ni corriente nominal, nada, nada. Nada más estoy midiendo corriente contra par. Eso es todo. Aplico este interruptor, lo aplico en el sentido de subirlo. Observen. Vean la velocidad. ¿Qué velocidad es la velocidad estabilizada? Aquí lo voy a poner. Velocidad estabilizada o velocidad inicial es de 1408. De aquí lo llevamos a cuánto? Lo debo de llevar a cuánto? A 1800 RPM. Para que a partir de ahí iniciemos lo que es la toma de datos. Bien, aquí lo voy a mover hasta llegar a cuánto? A 1800 RPM. Y esa va a ser mi primer velocidad. Listo. Ahí está. Bien, pues empezamos con la toma de datos. Esa es carga cero. ¿Qué es lo que voy a tener que estar haciendo constantemente? Cambiando este selector. Observen, tengo par cero, velocidad de 1800 RPM. Lo anoto. Par cero, 1800 RPM. Corriente de línea es de, recuerden, es el amarillo, 0.892, 0.892, y la tensión de línea es de 134.8. Ahorita calculamos la potencia total. Aquí sí no puedo decir que la tensión es constante por el monitoreo que estoy haciendo. Bien. Voy a mover el control de torque para llevar la máquina a 0.2 de torque, porque así me lo establece quién.
Así me lo establece aquí en la práctica. Es 0.88, está variando, 88.5, 88.6 fue, ¿no? 0.886. 88.6 o 5. Ahí está, lo cambiamos. Ya lo cambié. Bien, voy a variar entonces el par a 0.2. Listo. Ahí está mi par. Con el primer par se me va mi corriente a 1.138 amperes. 1.138 amperes. Mi tensión de línea se baja al 132.3. Y mi velocidad, voy a mover el selector. Vean mi velocidad. 1664 RPM. Siguiente carga. Esa va a ser la lata de estar moviendo constantemente el interruptor de par. Pero es mejor que estarles compartiendo medidores, etcétera, etcétera. Al menos aquí nada más cambio una palanquita, la muevo y me permite visualizar de forma rápida. Nos vamos a 0.4. Listo, 0.4. Mi tensión se cae a 130.4. Mi corriente de línea se va a 1.37. 3. Y mi velocidad 1562 RPM. Siguiente. A 0.6. Listo. Casualmente, mi corriente se va a 1.599. Corriente de línea. Tensión de línea 128.7. Mi velocidad. Muevo este interruptor. Listo. 1475 RPM. Siguiente. Carga. Nos vamos a 0.8. Listo. 0.8. Mi corriente se va a 1.827. Mi tensión es de 127.3. Y mi velocidad del rotor o de giro es de 1397 RPM. Se va cayendo. Siguiente carga a 1.
Listo. 1. 2.041 de corriente. Mi tensión de línea es de 126.1 y mi velocidad es de 1332 RPM. Por último, en esta conexión, a 1.2 nos vamos. Listo. 1.2. Corriente de 2.25. 6. Tensión de 125.0 volts. Y mi velocidad del rotor 1277 RPM. Bien. Regreso la perilla de control. Lo regreso al valor de 0. Es decir, le quito la carga. Eso es quitar la carga. Apago la máquina. Porque voy a hacer el cambio de conexión. Les había dicho que tengo que cambiar este. Borro este, cambio este y lo vuelvo a poner el que borra. Pues bien, vamos a hacer lo mismo. Este lo quito y lo vuelvo a poner ahorita que lo conecte. Este lo debo de mandar a donde esté el nodo aquí. Este nodo es el que viene de la alimentación. Aquí es donde yo hago el nodo. Aquí el devanado está conectándose, observen, después del campo serie. Aquí estaba antes del campo serie. Si lo dejo aquí o lo hubiera dejado acá es lo mismo. Si lo conecto aquí es después. Ahí lo suelto y hago la conexión 1.4 precisamente para tener el sistema como debe de ser. Aquí dejo este cablecito colocado. Ahí está. Observen. Ahí está mi conexión. ¿Qué fue lo único que moví? El cable. Este estaba aquí o acá. Es lo mismo. El 1 y el 4 es el mismo punto por el cable que estoy poniendo. Este lo tenía aquí. No, pues solo lo quité y lo mandé para abajo. Listo. Ahora tengo la conexión paralelo largo. Y vamos a observar cuál es el comportamiento de la máquina. Pero para eso tengo que hacer la tabla. Recuerden volver a hacer la tabla. Nada más que ahora voy a utilizar un punto común que va a ser el par. Observen, la velocidad inicial en un caso fue de 1408 RPM. Para la tabla número 1, que es la que tenemos, esta que tenemos ahorita en el pizarrón, es la tabla número 1. Voy a colocar la tabla número 2. Me voy a tardar un poquito. Vamos a muy buen tiempo para que terminando se vayan a desayunar. Bien. La tabla número 2 la voy a colocar hacia el lado izquierdo, donde voy a tener la velocidad del rotor. Lo hago por comodidad de los espacios, no crean que porque quiero hacer así. Corriente de línea, tensión de línea y potencia total. Listo. Muy bien. Muy bien. Ya que hice la conexión, echo a andar la máquina. ¿Cuál va a ser mi nueva velocidad?
Perdón, antes que nada, apago esto y regreso el rióstato a su lugar. ¿Cuál rióstato? El rióstato de campo. Este. Lo posiciono en su lugar. Siempre lo que se hace para este tipo de pruebas es posicionar las cosas, todos los dispositivos en su posición original, cuando iniciamos. Voy a ponerme el visualizador en velocidad. Observen qué pasa. ¿Cuál es mi velocidad? 1416. Se elevó en 8 RPM. Mi nueva velocidad inicial, S inicial, paralelo largo. Este es paralelo corto. Es de 1416. Por lo tanto, voy a desarrollar, no sé si menor o mayor velocidad cuando le esté metiendo carga. Para eso es la prueba. Bien. Ajusto a 1800 RPM. Empieza a subir poco a poco. Listo. Ahí está. Velocidad en vacío, 1800 RPM. Ahí sí coinciden. Lo que no va a coincidir van a ser las corrientes. Miren, la primera corriente es de 0.907. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que el motor iba a trabajar más descansadamente en paralelo corto que en paralelo largo? A esto me refería, a este valor de corriente que tengo. ¿Cuánto es? 0.907. Sí, son 0.15, no es cierto, 0.27 amperes. 0.027 amperes. Menos. Eso es trabajar descansadamente. El motor va a seguir haciendo lo mismo. Me va a proporcionar un movimiento. Con la misma corriente, no, no es la misma corriente, es un poquito más alta en paralelo largo. Vamos a ver si va a tener el mismo efecto cuando esté trabajando, cuando le metamos carga. 134.6, vean la tensión, se cayó más que hace rato. O sea, hay una diferencia de 0.2 volts. Podemos decir si es poquito, sí, pero imagínense esto en unos 50 motores en una instalación. O sea, esa diferencia de tensión es mucha en varios motores. Se me va a ir cayendo, por lo tanto, aquí hay un indicador que ustedes también tienen que analizarlo, que nos está cayendo la tensión. Y a medida que le metamos más carga a esa fuente, se va a caer más rápido la tensión. Ese es otro análisis que tenemos que hacer por separado. Pero al final de cuentas es un análisis. Bien. Siguiente medición. Ahorita el par es de 0, no porque lo digo yo, sino porque el medidor me lo dice. Aquí está el indicador. Ahora voy a ajustarlo a 0.2. Observen. Vámonos hasta 0.2. Listo. 0.2. Mi corriente es de mi velocidad, mi corriente y mi tensión, ahí está. Corriente 1.163. Corriente 1.163. Tensión 132.1. Velocidad. Cambio el visualizador. 1670. Hay una diferencia. Hay una diferencia y hay una diferencia. Siguiente carga. A 0.4.
Listo, 0.4. 1.4. 1.399. 1.399. 130.2. Velocidad del rotor. 1566 RPM. Siguiente carga. A 0.4. A 0.6. Listo. Corriente 1.620. Tensión 128.6. Velocidad del rotor, pues la verificamos. 1479 RPM. Siguiente carga a punto 0.8. Listo. $1.847 de corriente en amperes. En tensión 127.2. Perdón, en volts. ¿Cómo en amperes? En volts. Y velocidad del rotor. 1400 RPM. Hay una pequeña diferencia entre ambas velocidades. Aproximadamente de entre 3 y 4 RPM es la variación. Ya ven cómo la parte esa que les dije. Así trabaja más descansadamente la máquina, efectivamente. No consume tanta corriente. En corriente tampoco es gran la diferencia. Pero existe. Y eso en condiciones de operación reales nos genera menos desgaste en la máquina. ¿En qué máquina? Pues en la que está conectada como paralelo corto. Siguiente carga. Nos vamos a 0, no, a 1.0. Listo. En 1, mi tensión se va a 126 volts. Mi corriente de línea 2.055 amperes. Y mi velocidad, ahorita les digo, 1335 RPM. Bien. Por último, a 1.2.
Listo. Corriente 2.275. Tensión 124.9. Y mi velocidad del rotor se va a 1276 RPM. Bien, como les dije hace un momento, regresamos todo a la posición original donde iniciamos, ya que el motor desarrolla su velocidad inicial al ajuste, es decir, 1800 RPM aproximadamente. Procedemos a detener la máquina. Listo. Ahora, todo motor de corriente continua, para poder cambiar su sentido de giro, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente cambiar la polaridad en el campo, no el serie, en el campo paralelo, para cambio, más bien inversión de giro. Cambiar la polaridad en el campo paralelo, y eso es lo que ahorita voy a hacer. Lógicamente retiro este cable, uno de los dos, ya sea el del lado derecho o el del lado izquierdo. Lo selecciono, lo elimino, lo desconecto de aquí, lo mando para acá. Y el que desconecté lo mando. El que desconecté lo conecto a donde estaba. Listo, lo echamos a andar. Y fíjense, estaba en un giro positivo, porque así lo establece quien, el medidor, no yo. Listo. Y no cambió. Al contrario, se aceleró, observen. ¿Qué significa? Que si yo quiero cambiar el sentido de giro, entonces debo de cambiar ¿qué? Los dos inductores. Es decir, 4 para acá y todo este rollo para acá. Bien. ¿Dudas, muchachos? Entonces es el campo paralelo y el campo serie. Y ahorita rápidamente lo procedo a realizar. Quito este, lo elimino, mando para acá, lo mando para acá. Y vamos qué pasa. Ahí está el cambio de giro. O sea, se tienen que cambiar los dos campos a la vez. No nada más uno. Tienen que ser los dos a fuercitas. Y ahí está, miren, desarrolla prácticamente la misma velocidad que en la prueba que hicimos con respecto al paralelo largo. Nada más habría que ajustar ahí un poquito. Pero bien. Entonces, en un motor compuesto es necesario cambiar la polaridad en el campo paralelo y en el campo serie a la vez. También en la armadura, o sea, también ahí sí puedo cambiar la armadura, es decir, paro la máquina y en la armadura también debe de cambiar que el sentido del, piensa, ahorita está negativo, o sea, está en sentido izquierdo. Si yo cambio estas conexiones del 2 al 1 y del 1 al 2, fácilmente identifico mi sentido de giro. Acuérdense que estaba negativo. Procedo a cambiar el giro pasando el nodo y entre 3 y 2 lo echo a andar. Observemos qué pasa. Cambié el giro, ¿se dieron cuenta? Entonces aquí sí es más recomendable cambiar directamente en la armadura la polaridad, es decir,
Cambiar la polaridad en campo paralelo y campo serie simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, simultáneamente. Se recomienda hacer el cambio de polaridad en la armadura. Para inversión de giro. Para invertir el giro. Bien, niños. Detengo la máquina. Ya vieron que se puede cambiar de las dos formas. Simultáneamente. La polaridad en el campo paralelo y en el campo serie. O bien se cambia en dónde? En la armadura. Más fácil. Para evitarnos problemas y riesgos, situaciones que luego nos puedan confundir. Lo que pasa es que si cambiamos la polaridad en el campo paralelo y en el campo serie simultáneamente, si perdemos las conexiones, se nos complicaría muchísimo lo que es precisamente eh, el seguimiento de lo que son todos los empalmes, todos los cables que llegan, salen y demás. Entonces, más fácil es la armadura. ¿Por qué? Porque, insisto, si yo cambio dos campos a la vez, se van a hacer bolas, mejor en la armadura, es más sencillo, es más práctico. Bien, muchachos, dudas. Ahora, por último, para que no nos quede duda, nada más les hago el cálculo y vuelvo a insistir, lo podrán hacer en Excel. Como van a tener prácticamente, ¿qué? 15 días para entregar esta práctica, tienen mucho tiempo. Sí, yo sé que no nada más es la unidad de aprendizaje, no, pero si ustedes empiezan a manejar el Excel fácilmente, rápidamente, les va a facilitar muchísimo la vida, ¿eh? Y es en serio. Bien, ¿cómo calculo la potencia total? Se multiplican tendencia por corriente. Por ejemplo, la potencia total a 1, 134.6 por 0.907. 122.082. 122.082. Esto es lo que hace la simulación. Y de hecho es una tabla de Excel, lógicamente que ellos a través de una programación visual permite que estos dos nosotros lo veamos, lo observemos en un medidor. Pero es lo que hace. Ese producto lo hace ella automáticamente. 132.1 por 1.163. 153.63. Y así sucesivamente, o sea, es un simple producto. Como están trabajando los reportes en equipo, pues pongan a uno a que calcule la potencia total, otro potencia útil, otro potencia mecánica, otro rendimiento. O sea, sí lo pueden hacer. El chiste es que se pongan de acuerdo. Y así sucesivamente, igual de aquel lado. 0.885 por 134. 0.885 por 134.8. 119.29. 119.29. Estos dos se multiplican. Para calcular la potencia, te vuelvo a insistir, son estos dos en producto dividido entre 9.55. Eso lo podrían hacer en tabla de Excel. Y jalan el valor, que salga una como línea así, y lo jalan. Y listo, lo hace, porque lo hace. 1.138 por
132.150.55. Hay una variación, sí, sí hay una variación. 3 watts. Aprox. 3.08. Aprox. Así que, así se calcula. ¿Dudas? ¿No hay ninguna? Pues bien, chicos, nos vemos la semana que entra. El jueves es su examen. O sea, es el día 4. Tengan un excelente fin de semana. Recuerden, el domingo es el Halloween. Yo no sé por qué, pero bueno. Pero el 1 y el 2 son nuestras tradiciones, que son más viejas que las de ellos, que los que manejan el Halloween. Son tradiciones de 1100, 1200 años, 1300 años aproximadamente. Así que disfruten. Y no Hola, salgan. profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Buen día. Nos vemos la semana que entra. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.